Buenos días, profesora. Mi grupo y yo le respondemos sobre la Convención de Viena en Negocios Internacionales. Los integrantes son Mabel Béjar Bejarano, Luis Laureano Martínez y quien le habla Rosemary Ordaya Palma. La Convención de Viena fue firmada en Australia el 11 de abril de 1980. En la actualidad, más de 94 estados participan de esta convención. La Convención de Viena se creó con un propósito que era porque antes de ese año habían como que muchos conflictos entre las legislaciones porque no sabían qué solución darle con respecto a los incumplimientos que se realizaban en los contratos cuando comercializaban con otros países, ya que cada uno quería que se comercialice con las leyes o con las legislaciones de su propio país. Con el tiempo, esos malos acuerdos a los que terminaban llegando fueron creando inseguridades dentro de lo que era la comercialización internacional. Lo que quiere decir que ya cada país había generado una desconfianza en cuanto a si se iba a cumplir, si se iba a cumplir a los acuerdos con los que terminaban llegando, porque buscaban como que de todas formas fueran beneficiados uno mismo, por lo cual la Convención de Viena, dentro de ese contrato, hizo partícipe todas las legislaciones que tenían cada país para que todos pudieran tener una beneficencia y tanto por parte del vendedor y del comprador pudieran llegar a un acuerdo, para que todos pudieran tener la regularidad de la compra y venta que hacían y con respecto a cada cláusula que vendían dentro del contrato. Cuando se habla de que el contrato de compraventa de internacional que se firma en Viena, también nos referimos a que con el tiempo se volvió un instrumento muy fundamental dentro de los comercios internacionales, porque este contrato hacía partícipe el cuidado del interés tanto del comprador como del vendedor. Tenía en cuenta que el comprador pudiera pagar en la moneda que se había acordado, en el tiempo que se había acordado y que se pagara sobre todo la cantidad que se había acordado dentro del contrato. Por parte del vendedor, ese contrato aseguraba de que se iban a entregar en excelentes condiciones los productos que se vendían, que iba a ir la cantidad que se había acordado, que llegara en el método que se había acordado y sobre todo que la mercancía fuera entregada en el tiempo que se había establecido. Por lo cual, este contrato hacía que ambos países, comprador y vendedor, pudieran tener la seguridad de que se iban a cumplir con los requisitos que ya habían acordado, teniendo así más confianza en hacer como que negocios a largas distancias. Para finalizar mi parte hablaré de lo que son las finalidades de ese contrato, lo cual era modernizar y uniformar la legislación sobre la compraventa internacional de mercancías. También, como comenté, era establecer un régimen de equidad en ambas partes, de que ambos puedan salir beneficiados y que ambos pudieran cumplir con lo acordado. Era otorgar seguridad a los intercambios que se realizaban en aquellos comercios, ya que al ser de una distancia a otra distancia, como o en específico de un país a otro país, se les podía dar la seguridad y la confianza de que ambos iban a llegar a un buen acuerdo y de que la mercancía que comercializaban en ese entonces y la plata que recibía el otro país pudiera ser de una manera legal y que pudiera ser respaldada por las leyes que establecía el contrato. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de Convención de Viena. La Convención de Viena se divide en cuatro partes principales y fundamentales. La primera parte, que nos habla sobre la regulación. En la segunda parte, en donde nos habla todo referente a lo que tiene que ver con la formación del contrato. En la tercera parte, que es la parte un poco más amplia, en donde nos habla sobre todo lo que tiene que ver con derechos y obligaciones, tanto del vendedor como del comprador.
Por ejemplo, una obligación del vendedor es entregar la mercadería en la fecha, hora y lugar pactado en el contrato. Y una obligación del comprador, obviamente, es pagar por el precio de la mercadería acordado, como también recibir las mercaderías en las condiciones establecidas en el contrato. Y la cuarta parte, que es la última, que nos hablan sobre las disposiciones finales. Ahora, ¿a quién aplica la Convención de Viena? La Convención de Viena aplica a las compraventas en las que las dos partes tengan sedes en estados contratantes diferentes. ¿Qué quiere decir? Que este contrato de Viena solamente se aplicará en cuanto a una compra y venta, supongamos, entre Estados Unidos a Perú o de Perú a Argentina, más no en estados contratantes iguales. Ahora, ¿a quién no aplica este contrato? El contrato de convención de Viena no aplica a compra y ventas de mercaderías para el uso personal, como tampoco para contratos de prestación de servicios, ni para compra y ventas en subastas o judiciales. Ahora nos preguntamos por qué. Primero que nada, porque son excepcionales. En segundo lugar, porque cuando hablamos de ventas judiciales, sabemos que nos hablan sobre normas procesales diferentes. Tampoco aplica a valores mobiliarios, básicamente porque no es una mercancía. Ahora, tampoco aplica a compraventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves. ¿Por qué? Por su naturaleza jurídica, ya que hay algunos que lo definen como inmueble y otros que lo definen como mueble respecto a su transferencia. Yo voy a explicar los principios. En este caso, como podemos observar, hay cuatro principios. Voy a comenzar explicando el primero. Tenemos la buena fe. Este es el deber del buen comportamiento, tanto de las partes en las cuales en la etapa de ejecución de compra y venta. También tenemos la razonabilidad, lo cual este indica que en los casos que las palabras no hayan sido exactas o cuando también no se puedan derivar las obligaciones y derechos. También tenemos la libertad de formas. Este principio se divide en dos, lo cual es la libertad de manifestación de la voluntad y también la libertad de la prueba. Es decir, un contrato que no sea de compra y venta internacional no tendrá que cobrarse por escrito o ninguna forma particular. También tenemos favor contractus, lo cual es una fuente entre compradores y vendedores, cuando la obligación es examinar la mercadería entregada y existe la falta de conformidad y no se notifica la falta. Bueno, yo voy a explicar también quiénes intervienen. En este caso tenemos a UNIDROIT, lo cual es una organización que coordina el derecho internacional privado y el derecho comercial de los estados. También tenemos a CENUME, lo cual es una comisión, lo cual recopila y difunde las decisiones tanto de las naciones, también sentencias judiciales y arbitrarias. Bueno, gracias. Esa fue toda la explicación.